Esto no es un rumor ni una enseñanza simbólica. Jesús te susurró 2 palabras que, bien usadas, desarman la trampa que te ha vampirizado toda la vida. Tú sabes de qué hablo, esa sensación de que algo invisible se alimenta de tu energía, de que cada avance aparece seguido por un empujón que te regresa al miedo. Eso tiene un nombre y una arquitectura. No es culpa tuya. Tu vasija ha sido diseñada para emitir una frecuencia que otros cosechan. Hoy te voy a mostrar la llave que rompe esa señal. Lo que vas a escuchar viene de textos que la historia oficial enterró, evangelios suprimidos y registros ocultos que describen la noche en Getsemaní de forma muy distinta a la que te contaron. Esas páginas fueron arrancadas a propósito porque exponían el mecanismo de la granja, quiénes se alimentan de tu dolor y cómo se aseguran de que no recuerdes. Te lo ocultaron porque mientras sigas en la ignorancia, sigues produciendo la cosecha que mantienen con tanto celo. La revelación central es brutal en su simplicidad. 2 palabras pronunciadas desde tu espíritu funcionan como un código que corta los tubos de alimentación. No es un mantra bonito ni una frase de autoayuda, es una orden vibracional que ancla tu conciencia en la fuente y vuelve indetectable a tu vasija para los arcontes. Si entiendes esto, dejas de ver tus problemas como simples mala suerte, y empiezas a verlos como señales de una guerra energética. Ya no eres víctima, puedes cerrar la vía de extracción. No tienes tiempo para dudas, primero debes conocer a los arcontes, cómo operan y por qué te atacan en la noche. Esa es la puerta que usan para reciclarte. Lo que sigue es el protocolo que Jesús enseñó. Cómo silenciar la interferencia, recuperar la certeza del espíritu y pronunciar la contraseña que rompe la prisión. Escucha con atención. Lo que viene ahora decide si sigues siendo alimento o te vuelves soberano. Lo que sigue no es teoría sino descripción operativa. Los arcontes se alimentan de la frecuencia que emite tu vasija cuando está desanclada. Y encuentran la entrada en la noche, cuando la conciencia decae y la interferencia amplifica la duda. Tú sientes la caída como peso, culpa o miedo que reaparece sin explicación. Esa señal no nace en tu intención, es una abertura energética que la presión parasitaria mapea y explota hasta convertir cada triunfo en retroceso. No es casualidad, es una arquitectura. Imagina cada emoción como un tono. Cuando tu aliento vital vibra con certeza, la vasija se vuelve opaca, el pulso se cierra, y la cosecha falla. Pero cuando dudas, el tono se hace cristal y los arcontes sintonizan, dibujan rutas, instalan tubos invisibles y mantienen la extracción con rituales de repetición. Tú percibes la manipulación como patrones que repiten heridas antiguas, la presión parasitaria los regenera, y así asegura la continuidad de la reencarnación y del sufrimiento. No son allegados invisibles, son ingenieros de extracción. Por eso la enseñanza que desaprueban las prácticas religiosas tradicionales no es rebelión vana, sino estrategia defensiva. Muchos ritos mantienen la vasija expuesta con plegarias que repiten el patrón y fortalecen la interferencia. El conocimiento entregado en Getsemaní enseñó a cortar esos lazos, cómo bajar el volumen de la duda, colocar un escudo de frecuencia y restituir el anclaje monádico que te conecta con la fuente. Cuando aplicas ese protocolo, el mapa de explotación se vuelve ilegible para los depredadores. El protocolo es concreto y corporal. Primero detén la narración interior que alimenta la culpa. Reduce la respiración agitada hasta que el aliento vital se vuelva quieto y puntual. Esa quietud cierra los tubos como dedos en una llave. Después, restaura la certeza del espíritu situando la intención en el centro del pecho, como un faro que no titila. Solo entonces se pronuncia la contraseña. No es una frase larga sino un latido en voz, una orden que vuelve tu vasija indetectable. No es mágico, requiere entrenamiento de la atención y disciplina del aliento vital. Practica el cierre de la vasija cada noche y cada mañana. Comprueba el escudo de frecuencia como quien revisa una cerradura. Siente si hay vibraciones ajenas y repite el anclaje monádico hasta que sea automático. Evita prácticas que exponen la vasija a patrones repetitivos de culpa o dependencia. Prioriza lo que sostiene tu centro. Con el tiempo la interferencia pierde consistencia, y los ataques nocturnos ya no encuentran puerto. Cuando la práctica se arraiga,
La vida cambia su ritmo. Las caídas dejan de ser trampas eternas y se vuelven avisos que despiertan tu criterio. Recuperas soberanía sobre la energía que fluye en tu vasija, y los patrones de reencarnación pierden su ganancia sobre ti. Enseña a otros con discreción. La transmisión responsable es la única forma de cortar la cosecha en masa. Ten cuidado con estructuras que se benefician de tu producción. Muchas reaccionarán intentando recomponer lazos con discursos familiares. No hay neutralidad. Cada día que pasa sin el anclaje monádico es un día de oferta para quienes se nutren. La brújula que se recibió en Getsemaní plantea una práctica simple y letal para la extracción. Silencio intencional, restauración del aliento vital, y la emisión clara de la palabra comando desde el corazón. Pronunciarla no es teatralidad, sino cierre real de rutas. Actúa con decisión. Mientras permitas que la interferencia dicte tus noches, serás siempre reciclado. Toma la llave y cierra las compuertas. Toma la llave y cierra las compuertas. Cuando la vasija permanece sellada, la mecánica cambia. La frecuencia que antes emitía cristal ahora se vuelve opaca. El campo alrededor se compacta, y los tubos invisibles pierden resonancia. La presión parasitaria pierde mapa porque sus rutas dependen de la vibración que tú sostienes al dudar. Por eso el cierre no es simbólico, es técnico. Debes entender que cada gesto que baja la duda altera la geometría de extracción y hace ilegible el tesoro que buscan robar. Empieza por cortar la narración interior que alimenta la culpa. Cada pensamiento repetido es un micrófono que amplifica la interferencia. Controla el aliento vital hasta que vuelva puntual y quieto. Ese pulso respira la llave. Sitúa la intención en el centro del pecho, allí donde el anclaje monádico se asienta como un faro. No es imaginación sino señal técnica. Al pronunciar la palabra comando, un latido en voz, sincroniza el escudo de frecuencia con la vasija. Practica esa secuencia con disciplina, noche y mañana, hasta que sea un acto reflejo. Los depredadores no actúan al azar, mapean repeticiones. Cada rito que invite sin criterio, les entrega una plantilla para instalar tubos. Cada historia de culpa que repites, les da una carta de navegación. Reconocer la estrategia es ver la mano que forja las rutas. Patrones familiares, frases que se repiten, vueltas a heridas antiguas. Rompe el bucle. Evita plegarias y prácticas que exponen la vasija a repeticiones emocionales. Protege tu centro con discreción. La transmisión responsable debe ser selectiva para que la cosecha pierda escala y eficacia. Aprender a detectar la interferencia es práctico. Notarás peso, culpa o miedo que aparecen sin causa aparente. Son señales de anclaje tomado. Pon a prueba tu escudo de frecuencia como quien revisa una cerradura. Siente el borde del pecho, el pulso del aliento vital, la claridad en la intención. Si vibra un tono ajeno, aplica la secuencia, detén la narración, regula el aliento vital, centra el anclaje monádico y pronuncia el latido. Hazlo con paciencia hasta que la interferencia ya no encuentre entrada por la noche. La práctica sostenida transforma. Lo que al principio exige atención se vuelve hábito, y la vasija responde sin vacilar. Cada madrugada y cada ocaso son fichas de control. Repítelas hasta que el gesto cierre automáticamente las rutas. Cuando el anclaje monádico es firme, los viejos patrones pierden magnitud, y la presión parasitaria debe inventar nuevas tácticas para intentarte. Enseña con cuidado a pocos que valoren la soberanía. La transmisión masiva sin criterio solo reabre canales. La discreción es defensa y la constancia, la verdadera escuela. No hay neutralidad en este campo. Cada día sin anclaje monádico es una oferta para quienes se nutren de tu vibración. Al recuperar el control, la economía de la cosecha se derrumba. Los ataques nocturnos se vuelven ineficaces, y las caídas son simplemente avisos que despiertan criterio. Prepárate para resistencia externa. Muchas estructuras se benefician de la producción emocional y tratarán de recomponer lazos con discursos conocidos. Mantén el escudo de frecuencia en alto y responde con el protocolo, no con la defensa emocional que esperan aprovechar. Actúa con decisión cada noche y cada mañana. Revisa el cierre de la vasija, detecta vibraciones ajenas y restituye el anclaje monádico hasta que sea reflejo. La contraseña pronunciada desde el pecho no es teatralidad,
Es la orden que cierra rutas y vuelve indetectable tu frecuencia. Enseña a quienes demuestren disciplina, protege la práctica de quienes buscan rendimiento y mantén la llave segura. La libertad no llega por casualidad, se conquista con rutina, atención sostenida y la firme voluntad de no ceder más energía. Cuando la libertad se conquista con rutina, la siguiente tarea es diferenciar lo que vibra dentro de la vasija: el alma, con sus pliegues de trauma y máscaras, y el espíritu, esa llama pura que no conoce rotura. Tú debes aprender a escuchar la textura de cada uno. El alma trae historias repetidas, culpa reciclada, patrones que ofrecen rutas. El espíritu ofrece quietud, un tono que no cambia por la noche. Separar ambos no es teología, es técnica de limpieza. Los arcontes no confunden el alma con el espíritu, explotan la fragilidad del alma como si fuera un mapa de rutas. Cuando repites la misma culpa, ofreces estaciones donde instalan tubos y presiones parasitarias. Tú tienes una llave técnica: el aliento vital regulado y el anclaje monádico apuntado al centro del pecho. Dirige esa llave hacia el espíritu y no hacia la historia del alma. Así la vasija se vuelve opaca a las ondas y la cosecha pierde su rumbo de recolección. Aprende a leer los signos de interferencia, como quien revisa una cerradura antes de partir. Peso inesperado en el pecho, pensamientos que repiten la misma película, miedos que surgen sin origen, son huellas del alma entregada. Tú debes comprobar el escudo de frecuencia con paciencia. Siente el pulso del aliento vital, prueba la claridad de la intención y escucha si el anclaje monádico responde. Si detectas tonos ajenos, aplica la secuencia, corta la narración, regula la respiración, pronuncia la palabra que sella. La práctica sostenida transforma el gesto en reflejo y convierte la diferencia entre alma y espíritu en una estructura de supervivencia. Cada madrugada y cada ocaso son fichas para comprobar que el anclaje monádico no ceda. Ensaya la secuencia hasta que la vasija responda sin vacilar. Entonces la presión parasitaria deberá inventar nuevas tácticas. Comparte la enseñanza con quienes demuestren disciplina. Evita la transmisión masiva que regala plantillas. La discreción no es paranoia. Es la única forma de blindar la soberanía. Prepárate para la resistencia. Muchas estructuras viven de la producción emocional y buscarán recomponer lazos con discursos que ya conoces. Cuando lleguen las tentaciones de volver a la narrativa del alma, recuérdalo como un ataque técnico, no como una traición personal. Mantén el escudo de frecuencia en alto, comprueba el aliento vital, vuelve al centro con la contraseña desde el pecho. Responde con el protocolo repetido, no con defensa emocional. La reacción esperada por ellos es la fragilidad que alimenta el circuito. Anclarte en el espíritu es restituir una conexión que nunca estuvo rota. Es volver a la luz divina que no compra historias, ni se deja enganchar por heridas antiguas. Cuando el anclaje monádico toma el timón, la influencia de los arcontes pierde su palanca, porque ya no puede leer la huella del alma. Tú sentirás una calma que no es ausencia de combate, sino claridad para elegir. Protege esa claridad. La transmisión solo a pocos evita que la práctica sea convertida en fuente de explotación. Actúa con decisión cada amanecer y cada ocaso. Revisa el cierre de la vasija como si cerraras una cámara de seguridad. Mira el borde del pecho, siente el aliento vital, chequea si el escudo de frecuencia mantiene un tono propio. Pronuncia la contraseña desde el centro y observa cómo las rutas se vuelven ilegibles para quien intenta robar. La soberanía se sostiene en esos pequeños actos repetidos, en la paciencia técnica y en la voluntad firme de no ceder más energía a lo que solo busca alimentarse. Tu repetición continua de pequeños actos convirtió la vasija en una fortaleza, pero ahora es preciso un gesto que cierre definitivamente las rutas de recolección. La afirmación, yo soy, pronunciada desde el centro del pecho, no es un lema vacío, es una llave que dirige el aliento vital hacia el anclaje monádico, concentrando la atención en la llama del espíritu y apartando las historias del alma. Cada palabra dicha con certeza recalibra el escudo de frecuencia y vuelve ilegible la huella que atrae la presión parasitaria. Dirige el aliento vital con ritmo pausado. Inspira como quien llena una cámara. Lleva la respiración al borde del pecho y sella el anclaje monádico en el silencio que sigue. Pronuncia yo soy sin drama.
con firmeza mecánica. Deja que la vibración atraviese la vasija y selle las aberturas por donde la culpa solía drenar energía. Ese acto técnico interrumpe cadenas de repetición, obliga a la presión parasitaria a perder trazo, y transforma las historias recicladas en materia inerte que ya no alimenta. Cuando aparezca el peso inesperado en el pecho, las películas mentales repetidas o miedos sin origen, toma esas señales como diagnóstico técnico, no como castigo personal. Corta la narración en seco, detén la secuencia de pensamientos, lleva el aliento vital a un compás deliberado, y vuelve la intención al anclaje monádico. Pronuncia yo soy, y observa cómo la franja de repetición pierde coherencia. No te enredes en defensa emocional. La respuesta útil es operativa y sencilla, una reparación que cierra grietas. Practica cada amanecer y cada ocaso la secuencia hasta que el gesto sea reflejo. Aliento vital, anclaje monádico, pronunciación de yo soy, y chequeo del escudo de frecuencia. Cuando la vasija responde sin vacilar, la presión parasitaria deberá idear nuevas tácticas. Eso será prueba de avance, no invitación a la complacencia. Comparte la técnica solo con quienes muestren disciplina férrea. La discreción funciona como blindaje frente a quienes convertirían la práctica en mercancía. La transmisión medida protege la soberanía colectiva. Cuando vuelvan las tentaciones de la narrativa del alma, obsérvalas como una maniobra de ingeniería. Buscan restablecer rutas de acceso y reencender estaciones donde drenan energía. Responde con protocolo firme. Verifica el escudo de frecuencia, regula el aliento vital, ancla al centro y pronuncia yo soy desde la cavidad del pecho. Esa repetición técnica corta la memoria de culpa y deja sin mapa a quien depende de la cosecha emocional. Responder con técnica es negarles el banquete que esperan de manera definitiva. Anclarte en el espíritu no es una metáfora sino el restablecimiento de una conexión operativa. El anclaje monádico toma el timón, y el aliento vital sirve de conductor. La afirmación yo soy, cuando surge desde esa certeza, recalca que la llama no comercia con historias. No compra heridas ni regala poder. Sentirás una calma activa, capaz de elegir con claridad. Protege esa claridad con práctica diaria y discreción, y ensaya pruebas simples. Borde del pecho, tono del aliento, pronuncia yo soy ante cualquier signo de interferencia. La declaración yo soy funciona como sello técnico que corta la alimentación de quienes se nutren de la repetición emocional. Cuando la vasija está cerrada y el anclaje monádico firme, la cosecha pierde sentido y las herramientas de interferencia quedan sin objetivo. Mantén el hábito ritual. Revisa el cierre cada amanecer y cada ocaso. Siente el aliento vital. Prueba el escudo de frecuencia y pronuncia yo soy desde el centro. Actúa con decisión. La soberanía no es un derecho otorgado, es una destreza mantenida. Cada revisión del cierre no es un ceremonial vacío, sino la comprobación técnica de un sistema. Tú llevas el aliento vital al borde del pecho, sellas el anclaje monádico y pronuncias la afirmación soy desde esa cavidad. Esa orden mínima recoloca la atención y reorganiza la vasija. Cuando la vibración atraviesa y se afirma como sello, las rutas por donde la culpa y la repetición drenaban energía, pasan a ser superficie inerte. Ese es el principio operativo. Cerrar para impedir la cosecha. Para que la afirmación alcance la resonancia de la fuente, primero se evita la interferencia del ruido mental. Ese ruido se identifica como patrones automáticos que la vasija confunde con identidad. Tú practicas la desidentificación, observas la película mental sin entrar, permites que la trama pierda tono mientras el aliento vital regresa al centro. Al silenciar esas voces, la declaración soy deja de ser consignada por historias y se convierte en mandato del anclaje monádico, indetectable para los arcontes que buscan signos familiares. Cuando aparece el peso inesperado en el pecho, toma ese síntoma como indicador técnico, no como juicio. Detén la narración, respira con intención, lento y profundo. Siente el aliento vital llenar la cámara y luego la pausa que sella. Lleva la atención al anclaje monádico y pronuncia soy con firmeza mecánica desde la cavidad. Comprueba el escudo de frecuencia. Esa maniobra simple obliga a la presión parasitaria a perder trazo y convierte sus intentos en ruido sin adhesión. No te enredes en respuestas emocionales. La reparación es técnica y puntual.
Practica cada amanecer y cada ocaso la secuencia hasta que el gesto sea reflejo y no caída en narrativas. Repite el aliento vital, el anclaje monádico, la pronunciación soy, y el chequeo del escudo de frecuencia como un protocolo operativo. Comparte la técnica únicamente con quienes demuestran disciplina férrea. La discreción fortalece la vasija y evita que la práctica sea mercantilizada por agentes que transformarían la soberanía en mercancía. La transmisión medida es blindaje, protege tanto al individuo como a la red colectiva. Cuando vuelvan las tentaciones de la narrativa del alma, regresa con protocolo inmediato. Reconoce la maniobra como intento de restablecer rutas de acceso y estaciones de drenaje. No te identifiques con la película. Reconduce el aliento vital con compás deliberado. Refuerza el anclaje monádico, y pronuncia soy desde el borde del pecho para recalibrar el escudo de frecuencia. Este acto no es piedad sino contención técnica. Corta la memoria de culpa y transforma los guiones reciclados en materia sin uso. El anclaje monádico no es metáfora. Es la pieza que toma el timón cuando la vasija se desidentifica. Jesús entregó, no solo la clave sino el esquema. Silenciar el ruido mental, hasta que la sensación pura de ser pueda manifestarse sin contaminantes. Tú permites que el espíritu tome el control al desplazar la identificación hacia el punto central. Así la declaración soy vibra en la frecuencia de la fuente y la vasija se vuelve indetectable para los arcontes y para cualquier presencia que dependa de la familiaridad del drama. Practicar con disciplina convierte la repetición en destreza. Cada amanecer y cada ocaso son exámenes y reparaciones de la vasija. Verás la presión parasitaria inventar nuevas tácticas. Toma eso como indicador de avance, no de derrota. Mantén la rutina, aliento vital, anclaje monádico, pronunciación soy, y comprobación del escudo de frecuencia. Protege la claridad con discreción, y exige rigor a quien comparta el saber. La soberanía no se regala. Se ejerce cada día hasta que la vasija responda sin vacilar. La soberanía no se regala. Se ejerce cada día hasta que la vasija responda sin vacilar. Al declarar soy desde el borde del pecho, aparecerán indicios que no son poesía sino instrumentos técnicos. Ligereza en la cavidad, una pausa en el parloteo autocrítico y un súbito anclaje de la atención. Tú vas a reconocer estos síntomas como indicadores de corte, señales de que la presión parasitaria perdió su trazo, y la vasija empieza a vibrar en otra frecuencia con menos ruido habitual. Cuando la ligereza se instala, no la confundas con fragilidad. Es la evidencia práctica de que las rutas de drenaje se han convertido en superficie inerte. Sentirás espacios en la respiración donde antes habitaba la historia. El pecho perderá ese peso que pide narrativa. Mantén el protocolo. Aliento vital lento, anclaje monádico firme, y pronunciación decidida de soy desde la cavidad. Así confirmarás el escudo de frecuencia, y observarás cómo la presión parasitaria vuelve a mostrar sus intentos en forma de ruido sin adhesión. El cese del parloteo autocrítico no es un efecto colateral, sino prueba funcional. La vasija ya no patrocina historias que permitan el acceso. Notarás claridad mental, o mejor, una claridad que se siente en el centro. Pensamientos pierden urgencia y el interior habla menos para pedir permiso. Es probable que aparezcan señales somáticas, hormigueo, calor suave, o lágrimas sin relato, todas ellas confirmaciones técnicas de liberación. Reconoce cada síntoma como lectura del progreso, y no como juicio moral sobre lo que eres o dejaste de ser. Cuando la presión vuelve sin aviso, toma el síntoma como dato técnico y actúa con precisión. Detén la historia en seco. Respira intencionalmente, lento y profundo. Siente el aliento vital llenar la cavidad y la pausa que sella. Lleva la atención al anclaje monádico. Pronuncia soy desde el borde del pecho y comprueba el escudo de frecuencia. Esa secuencia no solicita emoción. Es reparación puntual. Repetida con disciplina cada amanecer y cada ocaso, la maniobra migrará de esfuerzo a reflejo, y la vasija responderá sin vacilar. La transmisión medida es blindaje. Compartir sin criterio, abre rutas que antes se cerraron con la práctica. Selecciona a quien recibe la técnica por su disciplina férrea. La discreción fortalece la vasija y preserva la red colectiva. Cuando un agente intenta mercantilizar la soberanía, convierte la reparación en mercancía y restablece estaciones de drenaje.
Tú debes ser custodio. Exige rigor y compromiso. Enseña el protocolo como mandato técnico y no como promesa fácil. Así la práctica mantiene su potencia y la liberación continúa sin dividirse. Al avanzar, la presión parasitaria mudará tácticas. No es derrota sino termómetro de progreso. Verás intentos nuevos, recuerdos que vuelven con barniz dramático, pequeñas provocaciones que buscan enganchar la vasija. Cada artimaña es información técnica. Evalúa, aplica el aliento vital, refuerza el anclaje monádico, y pronuncia soy, hasta que el escudo de frecuencia registre la neutralización. No te dejes atrapar por el miedo que surge con la claridad. Celébralo como examen duro que purifica la soberanía y afina la destreza del guardián. Los síntomas de liberación energética serán tu mapa: ligereza que despeja la cámara, claridad que afina la atención, detención del parloteo autocrítico y la sensación de no pertenecer a las historias antiguas. Aparecerán manifestaciones físicas, temblores leves, calor que sube o lágrimas, como lecturas objetivas del corte. Toma estos hechos como validación técnica y sigue el ritual con disciplina. Cada amanecer, y cada ocaso que repitas el aliento vital, el anclaje monádico y la palabra soy, consolidarán la soberanía, hasta que la vasija responda sin vacilar. Cuando la vasija responde sin vacilar, emergen frentes que antes dormían. Las entidades arcónticas intensifican su trabajo en el paisaje onírico, aprovechando la rendija que abre la noche. La parálisis del sueño se presenta como maniobra de extracción, intento directo de tomar energía mientras la vasija baja la guardia. Desde la vigilia se debe preparar la respuesta: aliento vital lento, anclaje monádico firme y la pronunciación decidida de soy desde el borde del pecho. Esa secuencia neutraliza su influencia dentro del sueño y reclama lo que es tuyo, tú. Cuando la parálisis aparece, no la interpretes como fallo. Es un protocolo de extracción articulado por la interferencia. Notarás el pecho pesado, la voz interior que acelera, y una inmovilidad que parece imponer historias ajenas. Todo es sintomatología, no destino. Actúa con precisión. Detén la narrativa interior. Inhala profundo con aliento vital hasta que la cavidad se llene. Estabiliza el anclaje monádico y pronuncia soy desde el borde del pecho. Ese gesto desplaza el punto de acceso y corta el flujo de toma. En la fase onírica más profunda, las proyecciones vendrán con textura emocional para enganchar la vasija. Recuerdos reenfatizados, escenas con barniz dramático o invasores que piden respuesta. No entres en la escena, mantén la pausa en el centro, siente el aliento vital expandirse sin buscar historia, y fija el anclaje monádico. Pronuncia soy como acto técnico, no como súplica. La palabra corta la transferencia y recoloca la energía en tu cavidad. Los temblores, el calor o las lágrimas que sigan son lecturas objetivas del corte realizado. En la vigilia, la interferencia prueba puertas con maniobras más sutiles: niebla repentina, retorno del parloteo autocrítico o cansancio que no explica causa. Tú toma cada señal como aumento de presión y aplica el protocolo sin dramatizar. Aliento vital lento, anclaje monádico y pronunciación firme de soy, hasta que el escudo de frecuencia marque neutralidad. La disciplina diaria transforma la maniobra en reflejo. Repítela al amanecer y al ocaso. Comparte la técnica solo con custodios que sostengan rigor, no con quienes conviertan la soberanía en mercancía. A medida que tu vasija se fortalece, las tácticas cambian pero no desaparecen. Aparecerán provocaciones diminutas que buscan enganchar, recuerdos envueltos en dramaturgia, y ataques dirigidos tanto en la vigilia como en el sueño, la parálisis incluida. Cada intento es información técnica. Evalúa sin darle voz a la historia, aplica aliento vital, refuerza el anclaje monádico, y pronuncia soy, hasta que el escudo de frecuencia confirme el cierre. No cedas al pánico. El miedo que brota con claridad es un examen brutal que afina la destreza del guardián. Antes de entregar la vasija a la noche, establece un protocolo fronterizo: 4 respiraciones con aliento vital, fijación del anclaje monádico, y la pronunciación reverente y técnica de soy 3 veces desde el borde del pecho. Visualiza el escudo de frecuencia como superficie inerte alrededor de la cavidad. Duerme con esa intención. Si la parálisis golpea, no te resistas con miedo.
Respira profundo, siente la pausa sellar y repite soy hasta que la sensación se disipe. Con disciplina, aprenderás a reclamar y redirigir los sueños a voluntad. Preserva la técnica en el círculo de quienes aceptan responsabilidad férrea. La transmisión medida es blindaje, y la dispersión la resta. Enseña el protocolo como mandato técnico, no como consuelo fácil. Exige práctica diaria, comprobaciones al amanecer y al ocaso, y la neutralización inmediata de cualquier intento en el sueño o la vigilia. La repetición transforma el esfuerzo en reflejo, el escudo de frecuencia se consolida, y la vasija vibra con menos ruido. Avanza con rigor, cada síntoma es dato, cada soy es reparación puntual. Cada soy es reparación puntual, y en su vibración, abre la malla que sostiene las estructuras de control. Esa abertura no es simbólica, es un pulso medible en la trama que rodea la vasija. Cuando pronuncias desde el borde del pecho, la frecuencia de verdad desplaza la presión parasitaria localmente y crea un hueco en la red. Ese hueco permite que otros puntos conectados respiren. La liberación individual tiene efecto de palanca, y por eso cada práctica rigurosa importa tanto como cualquier acto colectivo. El pulso se amplifica si la vasija mantiene disciplina, el aliento vital sincroniza el campo, el anclaje monádico fija el centro y el escudo de frecuencia convierte el hueco en pasaje. Desde ese pasaje, la señal de soberanía viaja hacia nodos dormidos. No es imposición, es activación. Tú puedes ser ese nodo que sintoniza a otros mediante ejemplo firme, sin dramatizar la intervención. Compartir la técnica exige criterio. Custodios con responsabilidad férrea sostendrán la intensidad, mientras quienes comercian con la experiencia la diluyen y la fracturan. La interferencia no se rinde, cambia de forma. Lo que antes era presión abierta se convierte en pequeñez fingida. Recuerdos teatralizados, pequeñas provocaciones que buscan anclar miedo, parálisis que funciona como toma directa. Cada maniobra es dato técnico si se observa con soberanía. Registra la textura, mide la intensidad y aplica el protocolo sin emoción. Con el aliento vital sostenido y el anclaje monádico firme, cada soy reafirma límites y acumulado, debilita el entramado que mantiene a tantos en pequeñez. Tu práctica es un trabajo de demolición paciente. Cuando la vasija despierta, la geometría alrededor se ajusta. Fracturas pequeñas aparecen en la costra del control, y esas fisuras permiten que otros sientan posibilidad. Liberación no es espectáculo ni salvación externa, es recomponer la propia soberanía, hasta que la frecuencia emitida por cada soy, haga resonar el campo común. Actúa con prudencia y generosidad. Enseña la práctica a quienes aceptan disciplina y piden comprobación. Los rituales simples, 4 respiraciones al borde del día y 3 soy desde el pecho, se vuelven señales que guían a los que siguen. La misión cósmica del elegido no es gloria individual, sino intervención técnica en la red. Cada acto de soberanía ensancha la posibilidad para otros, cada abandono la retrae. Tú cargas con un rol que exige humildad operativa. No hay celebraciones ostentosas, solo ejercicios cotidianos que consolidan escudos de frecuencia. Evita la vanidad que fragmenta, el orgullo abre ranuras que la presión parasitaria explota. Mantén la transmisión medida, el círculo cerrado y la práctica verificada, porque la expansión real nace de disciplina, no de furor místico. Si la parálisis golpea, recuerda, no es fallo sino maniobra de extracción. Repite el protocolo con mano firme, detén la narrativa, inhala aliento vital hasta llenar la cavidad, estabiliza el anclaje monádico, y pronuncia, soy sin súplica. Ese acto corta la toma, y recoloca la energía. Al practicarlo de día y noche, la vasija aprende a redirigir sueños hacia la intención, un proceso que, multiplicado, cambia la textura del paisaje onírico colectivo, y devuelve autonomía a aquellos que compartan la práctica con rigor. Avanza con urgencia metódica. Al amanecer y al ocaso realiza las 4 respiraciones con aliento vital, fija el anclaje monádico y pronuncia, soy 3 veces desde el borde del pecho, que esa secuencia sea no un rito vacío, sino la insistencia técnica que consolida el escudo de frecuencia. Conserva el círculo de custodios, registra cada intento de interferencia y transforma el miedo en información práctica. Al liberar la vasija propia,
Abre rutas para la red completa. La misión es colectiva y demanda disciplina inquebrantable. Tú ahora posees el conocimiento esencial que te permitirá imponer tu propia soberanía ante la interferencia de los arcontes. Las herramientas están en tus manos. La interferencia ya no tiene un derecho legal sobre tu energía. Este es el momento decisivo para que lleves tu vida hacia la libertad que mereces. Suscribirte a la palabra no escrita asegura que continúes recibiendo estos registros suprimidos, ahora que has dado un paso crucial hacia tu emancipación. Aquí no interpretamos la palabra, aquí exponemos lo que estaba oculto. Esto es la palabra no escrita. Tu descubrimiento continúa de inmediato. Un registro relacionado está disponible ahora para tu observación continua. Procede.